Bienvenidos nuevamente. En este módulo de modos ventilatorios estamos repasando en esta oportunidad la ventilación de presión de soporte. De la presente charla, repasar la definición de presión de soporte, cuáles son los parámetros que se programan, qué parámetros vamos a monitorear y cuáles parámetros se modifican. La presión de soporte es una modalidad que siempre debe iniciarse por el esfuerzo de un paciente. Debe ser gatillada, ya sea por diferencia de presión, por presión negativa que ejerce el paciente o diferencia de flujo. Habrá una variable independiente que va a ser la presión de soporte. La presión de soporte sumada a la presión negativa que hace el paciente genera un gradiente de presión. Entre las dos van a ser ese gradiente de presión a través del cual se genera el flujo que va a ingresar dentro de la vía aérea y de los pulmones del paciente. Ese gradiente de flujo, ese gradiente de presión que genera ese flujo, forma un flujo máximo al inicio de la inspiración. Ese pico del flujo se va a registrar porque para generar el ciclado se necesita saber cuál es el flujo máximo durante la inspiración y a medida que se desacelera porque se agota ese umbral, se va a alcanzar un porcentaje de ese flujo máximo que va a ser el umbral de flujo expiratorio de ciclado en el flujo expiratorio, en la desaceleración del flujo. Ese va a ser el punto en el cual va a ciclar el paciente. Se puede generar bruscamente por un esfuerzo expiratorio forzado, valga la redundancia, de parte del paciente, o porque simplemente se desaceleró lo suficiente como para que se termine la inspiración. Por lo tanto, esta inspiración tiene un tiempo inspiratorio variable y depende del esfuerzo del paciente y las condiciones clínicas que tenga su vía aérea y sus pulmones. Finalmente, la variable dependiente, la que vamos a monitorear, es el volumen corriente, el flujo y la frecuencia respiratoria. Bien, entonces supongamos que tenemos un paciente que es EPOC, que está ventilado en una modalidad controlada, cursando un postoperatorio de cirugía abdominal. Está en plan de destete, por lo que se le retira la sedación, la analgesia y luego de un par de horas el paciente está despierto, con ojos abiertos, responde órdenes simples, moviliza los 4 miembros, etc. Es tiempo de seguir adelante. ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Acá hagan una pausa, piensen cuál va a ser su respuesta y retomen el video. Nuestra respuesta es utilizar alguna modalidad espontánea de sustitución parcial. En este caso podría ser presión de soporte o la sustitución parcial podría tratarse de ventilación mandatoria intermitente sincronizada con o sin presión de soporte para las ventilaciones espontáneas, como veremos más adelante, aunque como bien ha salido en varias publicaciones, es una modalidad que al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no le sienta bien. De hecho, no le sienta bien a ningún paciente para destetar, a pesar de que fue diseñada para eso. En presión de soporte, ¿qué vamos a programar? En principio hay que programar la sensibilidad del gatillado trigger, ya sea por presión o por flujo. Se va a definir una fracción inspirada de oxígeno, que en este caso va a ser la más baja posible, que garantice una saturación adecuada. La presión al final de la aspiración positiva. Y finalmente una presión de soporte que va a ser una presión por encima de la PIP o de la presión basal. Entonces ambas presiones se van a sumar para conformar la presión pico. Y es una presión que se va a mantener durante la inspiración hasta que termine la misma. Y finalmente se puede programar o dejar como está predeterminado el umbral de flujo expiratorio de ciclado. Entonces el gatillado, la fracción inspirada, la PIP, la presión de soporte y el umbral de gatillado. Aquí tenemos un ejemplo en donde nuestro paciente está ventilado al 100%, tiene 5 de PIP, una presión de soporte de 5, un umbral de flujo expiratorio de 25, y entonces nos planteamos cuál es la variable que tenemos que monitorear, en este caso el volumen corriente. El volumen corriente se puede observar por el volumen corriente expirado, que capta la válvula expiratoria.
Y también la frecuencia respiratoria, que en este caso es una frecuencia propia del paciente. No hay ninguna frecuencia respiratoria programada. Otro de los datos que se puede programar es el tiempo de rampa, rise time, o retardo inspiratorio, que es a la velocidad a la que se alcanza nuestra presión de objetivo de 5 centímetros de agua. Aquí está el fin de la inspiración, el 25% del flujo máximo. Y fíjense lo que pasa. En la primera curva vemos cómo mediante una deflexión negativa, donde se produce el esfuerzo inspiratorio del paciente, se sigue de rápidamente un ascenso en la presión, que depende de la velocidad de ascenso del rise time, hasta llegar a la presión de trabajo, que en este caso es baja, es de 5 centímetros de agua. Esta se mantiene lo que dure la inspiración. La curva de volumen es una curva propiamente dicha, no es una recta, que va ascendiendo en forma hiperbólica. Y la curva de flujo tiene un pico flujo, que es el flujo máximo, el que se calcula como el 100%, y cuando se alcanza el 25% del flujo máximo, al desacelerarse y alcanzar ese 25% umbral, se pasa a la fase expiratoria y empieza a salir el gas. Es decir, que aquí nunca se va a llegar al cero en la parte inspiratoria, como sí podría ocurrir si el tiempo inspiratorio fuese lo suficientemente largo en presión control. Bien. ¿Qué sucede cuando queremos hacer un cambio en el volumen porque pensamos que ese volumen es excesivo? Entonces, lo que podemos hacer es disminuir la presión de soporte, con lo que el gradiente que se va a generar entre el esfuerzo del paciente y la presión soportada o la presión objetivo es menor, y además se puede aumentar el porcentaje al cual va a ciclar. Fíjense que acá cicla más arriba que en esta, que es la curva anterior, la que teníamos al 25%, se cicla mucho más cerca del pico flujo, y cuando miramos la curva de volumen es bastante menor. Cuando vemos cuánto volumen se registró, se registraron por lo menos 150 mililitros menos. Y el tiempo inspiratorio también fue algo menor que en el anterior, cicló antes. En este caso veíamos que venía ciclando en 1,5 segundos y acá cicló en 1,2 segundos. Bastante antes porque cambiamos el umbral de expiración. Finalmente, recordemos que la ventilación por presión de soporte es una modalidad que asiste el gatillado por flujo o por presión, cicla por flujo y las variables dependientes son el volumen corriente y el flujo, así como la frecuencia respiratoria que será propia del paciente. En segundo término, si queremos cambiar el volumen minuto respiratorio, tenemos que ajustar tanto la presión soporte, en este caso, no control, o bien el umbral de flujo expiratorio.